Buenos días, feliz Pentecostés. Hasta el gato que lo tengo dando vueltas por aquí reconoce que hoy es un día muy feliz. El don del Espíritu Santo, Dios mismo que se nos regala. El don del Espíritu Santo, Dios que se hace diáfano y que nos hace a nosotros luminosos. El don del Espíritu Santo, Dios que nos ama y nosotros que podemos amar con el mismo amor de Dios. El día del bautismo, queridos hermanos y hermanas, lo hemos estado celebrando toda la Pascua. Fuimos incorporados al misterio de Dios. Hay una frase del Evangelio de estos últimos días que siempre me ha hecho pensar mucho. Dice, el Padre y yo somos uno. Quien me escucha y me recibe a mí, recibe al Padre. Quien me ama a mí, el Padre lo ama. Y vendremos a Él y habitaremos en Él. Y os daremos el Espíritu Santo, que os pondrá en conocimiento de la verdad. La frase es esta: Dios y yo somos uno. El misterio de la vida humana, desde el punto de vista de Dios, es exactamente ese, que nuestra dignidad consiste en ser hijos de Dios, en participar del ser de Dios, en que cada rostro humano refleje de una forma o de otra algo del ser de Dios. El don del Espíritu Santo hace posible que no seamos 400, 500, 1000, 2000 millones de cristianos, sino que somos muchos individuos, pero que han sido fundidos en una comunión única. Y yo creo que no acabamos de entender esta verdad y nos juega malas pasadas en no comprenderlo. El Espíritu Santo es el que hace que yo, que estoy aquí en Valencia en este instante, y el cristiano que está en Filipinas en este instante y que está orando al Señor, y el que está en Honolulu o en Australia, seamos uno. Esto es lo que el credo llama la comunión de los santos. Somos uno. La Iglesia es una, pero la Iglesia no es una institución como pueda ser un partido político o una empresa. Somos una comunión, mucho más que una institución. Una comunión cuyo centro es Dios, cuya vida es Dios, cuyo alma es Dios, cuya palabra es Dios, cuyo centro es Dios. Y la evangelización no es otra cosa sino realizar la obra de Dios, es decir, poner en marcha el reino de Dios como Jesucristo. En el Evangelio se nos dice que estamos asemejados a Jesús. Jesús nos da su Espíritu y nos envía, lo mismo que el Padre le envía a Él. Jesús confía en nosotros, a pesar de nuestros miedos, de nuestras vulnerabilidades. Precisamente la encarnación pone de manifiesto que Dios asume esa vulnerabilidad, que Dios asume nuestra realidad, incluso en el límite de la muerte, porque en realidad para Dios la visión de Dios es una visión de totalidad. Él nos ve siempre desde el punto de vista de la vida, desde el punto de vista del amor. El día del bautismo fuimos resucitados. Hemos empezado a resucitar. Y justamente la vida cristiana es eso, una comunión, comunión con Jesucristo. Y por la comunión con Jesucristo, comunión con el Padre. Y el Espíritu Santo nos pone al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en comunión con nosotros y a nosotros con ellos. La prioridad es la de Dios. Porque es Dios quien regala su vida, perdón, es Dios quien vuelca su vida sobre la mía para que yo tenga su vida. Y por eso tengo vida en abundancia. El problema de nuestro mundo no es un problema viejo, no es un problema nuevo, quiero decir, es un problema ya antiguo, es el problema de Adán. Es perder la noción de Dios. Y si no tenemos noción de Dios, no tenemos noción de la verdad. Hasta Descartes, con su filosofía un poco extraña, lo decía. No tener noción de Dios es no tener noción de la verdad. Si yo no tengo noción de la verdad, no puedo ejercer correctamente mi libertad y por tanto genero injusticia.
Esta es la dinámica del pecado, la dinámica del mal. Por eso Jesús, cuando nos da su Espíritu Santo, nos dice: vosotros tenéis mi espíritu, tenéis mi misma vida, conocéis el bien y el mal, conocéis la verdad. Y como conocéis la verdad, sois responsables de que esa verdad se transmita, de que esa verdad se comunique y de que esa verdad ilumine el mundo. El pecado del mundo es no creer. Y el efecto del no creer es el mal. Y eso se detecta por el mal uso de la libertad, por las decisiones erróneas que insistimos en tener. Pero el Espíritu Santo es mucho más que nuestras decisiones, mucho más que nuestras transgresiones, mucho más que nuestras corrupciones. Y por eso, precisamente por eso, el Señor pone su vida en nuestra vida para que alcancemos una visión nueva, para que conozcamos la verdad. Y la verdad es que Dios y yo somos uno. Y esto no es para vanagloriarse, sino que es una inmensa responsabilidad. A quien yo tengo que transparentar es a Jesucristo. Mis pensamientos han de ser los pensamientos de Jesús, mis palabras han de ser la palabra de Jesús, mi corazón, mis sentimientos han de ser el corazón y los sentimientos de Jesús, y así también serán el corazón, el pensamiento, la palabra de Dios mismo. El Espíritu Santo me hace capaz de amar a pesar de todas las cosas, a pesar de las contradicciones. El Espíritu Santo me capacita para ser profeta, es decir, para anunciar dónde está el reino de Dios, para detectar la presencia de Dios en medio incluso de una historia tan corrupta como la nuestra. El Espíritu Santo me brinda la posibilidad de tener una palabra allá donde la Iglesia guarda silencio. Y ciertamente el Espíritu Santo denuncia los silencios de la Iglesia, nuestras cobardías, nuestros adaptacionismos. En definitiva, el gran problema es no tener noción de Dios. Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo, y esta es nuestra grave responsabilidad, sí que tenemos noción de Dios. Sabemos quién es, sabemos lo que ha hecho por nosotros, sabemos cómo ha actuado con nosotros, con misericordia, con lealtad, con amor. Y nos brinda la posibilidad de transformar este mundo no desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista del ser. Si nosotros, decía Santa Catalina de Siena, mi amiga, si nosotros somos lo que tenemos que ser, el mundo arderá. Porque si somos lo que tenemos que ser, es decir, uno con Dios, semejantes a Jesucristo, transformados por la palabra, quemados y abrasados por el amor de Dios gracias al Espíritu Santo, en comunión con el Padre, no dejaremos que pase ninguna oportunidad sin anunciar con claridad y con transparencia quién es Dios y cuál es su salvación. La flojera de la vida cristiana de estos tiempos viene precisamente por no seguir a Jesucristo, sino por seguir otros caminos, por adaptarnos al mundo que quisiera que Jesucristo desapareciera, por introducir la ideología donde tiene que estar el Evangelio, por conformarnos con eslóganes más o menos fáciles y baratos que al final lo único que hacen es desdibujar lo que significa la vida cristiana y sus responsabilidades. Hoy es un día hermosísimo, grande, un día de acción de gracias y un día también de bendición. Dejad que el Espíritu Santo bulla en vosotros. Él encenderá el fuego del amor de Dios en lo más íntimo de vuestro ser. Él os sacará de vuestros miedos, de vuestras cobardías, de vuestros silencios, y lo hará con la luz diáfana, con el aliento claro, con la discreción suficiente pero eficaz de aquel que ama por encima de todas las cosas. Quisiera decir muchas más cosas, pero podría estar aquí un año entero soltando mi rollo. No es cuestión. Pentecostés. Jesús sopla, nos da su espíritu y nos envía. Somos iglesia, somos cuerpo de Cristo, somos palabra de Dios, somos signo e instrumento de salvación. No somos nosotros los salvadores del mundo, el Salvador es Jesucristo, por el amor del Padre y gracias al don del Espíritu Santo. Es Dios quien nos salva.
es Dios quien nos ama, es Dios que nos incorpora a su propio ser, es Dios que nos envía. Lo dicho por Catalina de Siena me parece profético y sumamente interesante para este momento. Hemos de ser lo que tenemos que ser. Y después contemplaremos cara a cara el rostro de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros